autoridades que nos acompañan y a la ciudadanía que se dio cita hoy en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También saludamos a quienes se unen a la transmisión a través de nuestras redes sociales. Esta tarde, para inaugurar la conferencia magistral, nos acompañan en el Presidium la maestra Laura Hortensia Llamas Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Se encuentra con nosotros la maestra Eufrosina Cruz Mendoza, ponente de la conferencia magistral. Nos acompaña también la doctora Mirna Trinidad Delgado García, jefa del Departamento de Derecho de esta Casa de Estudios. Está con nosotros el doctor Vladimir Gómez Anduro, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos. También nos acompaña en el Presidium la maestra Blanca Yadira Maldonado Ayala, secretaria general de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos. Les agradecemos a todas y todos que nos honren con su presencia. A continuación, realizaremos la proyección del video institucional del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. En México y en Aguascalientes, la democracia es el corazón de nuestra nación. El Tribunal Electoral del Estado protege tus derechos para garantizar elecciones justas y transparentes. Cada voto tiene el poder de transformar nuestra realidad. Es momento de ejercer tu derecho. El compromiso es contigo. Decide en esta elección y fortalezcamos juntos la democracia. Tu voz cuenta y nosotros la defendemos. Infórmate y participa. Justicia que legitima la democracia. Para más información, visita nuestras redes. Venida de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la maestra Laura Hortensia Llamas Hernández. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a los integrantes del Presidium, a la maestra Eufrosina Cruz, a quien agradecemos profundamente su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Aguascalientes y por compartir su experiencia y su voz en este foro. A la doctora Mirna Delgado, jefa del Departamento de Derecho, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, muchas gracias por recibirnos en esta máxima casa de estudios. Al doctor Vladimir Gómez, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora, gracias, amigo, por tu acompañamiento y por construir este espacio de diálogo. Y a la maestra Blanca Maldonado, secretaria general de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales y presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Gracias, amiga, por acompañarnos en Aguascalientes. Asimismo, saludo con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan, a la maestra Patti Cárdenas, titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, en representación de nuestra gobernadora. Gracias, amiga, por estar el día de hoy. De igual manera, a la presidenta María José Ocampo, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes. Muchas gracias por tu acompañamiento, amiga. Y por supuesto a mis compañeros del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, el magistrado Horacio López y el magistrado Guillermo Montoya. Muchas gracias. De igual manera, saludo con mucho gusto a todas las magistraturas de los tribunales electorales de los estados de Sonora, Jalisco, Durango y Zacatecas. A las magistraturas de los tribunales administrativo, federal y local, muchas gracias por su presencia, y a la presidenta y consejerías electorales del Instituto Estatal Electoral, a la vocal ejecutiva y vocalías del Instituto Nacional Electoral y al fiscal electoral. Muchas gracias por siempre estar presentes. Asimismo, a las presidencias de las barras de abogados, los representantes de los partidos políticos, cámaras empresariales y de mujeres empresarias, rectores, investigadoras y la comunidad universitaria. Y finalmente, a todos los que se dieron cita el día de hoy, agradezco de manera especial su asistencia en este recinto.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una fecha que nos recuerda que los avances logrados no han sido concesiones, sino el resultado de la organización, la perseverancia y la exigencia constante de igualdad. En tal sentido, desde las instituciones, esta conmemoración implica una responsabilidad mayor, pasar del reconocimiento simbólico e implementar políticas públicas para garantizar que los derechos humanos de las mujeres se ejerzan de manera plena y efectiva. Para ello es fundamental crear este tipo de diálogo, de espacios, de reflexión, pues el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, como órgano garante de los derechos político-electorales, tienen el deber de generar acciones que trasciendan a la sociedad, con el compromiso permanente de la construcción de una justicia electoral incluyente, cercana a la ciudadanía y con perspectiva de género. En este sentido, hoy tenemos el honor de contar con la distinguida presencia de la maestra Eufrosina Cruz, una mujer cuya historia personal trascendió lo individual para convertirse en una causa colectiva. Su experiencia es un testimonio vivo de cómo la exclusión y la discriminación puede transformarse en una fuerza de cambio cuando alzamos la voz. La presencia y la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas nos permite la calidad de la democracia en nuestro país, pues la igualdad no es únicamente un principio jurídico, sino una práctica cotidiana que debe reflejarse en nuestras actuaciones. Que este espacio nos permita concientizar, aprender y reafirmar nuestro compromiso con una democracia más justa y equitativa. No me gustaría ya más extenderme y agradezco profundamente a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida escucharemos las palabras que nos dirigirá la doctora Mirna Trinidad Delgado García, jefa del Departamento de Derecho, en representación del rector de esta casa de estudios, a quien agradecemos las facilidades para la realización de este evento. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este magno evento. Magistrada Presidenta, maestra Laura Llamas Hernández, del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, gracias por estar aquí. Es un honor y un placer que estés en esta casa de estudios. Maestra Eufrosina Cruz, amiga entrañable, gracias nuevamente por coincidir en un día tan importante. Doctor Vladimir Gómez Anduro, presidente de la MEL, muchísimas gracias por estar en tu casa, que sea una de muchas que estemos aquí reunidos. Maestra Blanca Yarida Maldonado Ayala, secretaria general de la MEL, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos y a todos por su presencia. En 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que reconoció a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, este acto fundamental no se tradujo de inmediato en presencia real de los espacios de decisión. Entre el reconocimiento jurídico y el ejercicio efectivo del poder habría una brecha que tardó décadas en comenzar a cerrarse. Precisamente por esta distancia histórica resulta posible dimensionar los avances de los últimos años, impulsados en buena medida por mujeres activistas y políticas con visión de Estado y una perseverancia ejemplar. Los datos lo confirman. Si en 2012 las mujeres ocupaban el 37.4% de las curules en la Cámara de Diputados y en 2021 alcanzaron el 50.2%. Para 2024 se logró la integración paritaria tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado. Nada de esto ocurrió por inercia. La reforma constitucional de 2019, conocida como paridad en todo, extendió el principio de igualdad a todos los poderes y órdenes del gobierno, consolidando un cambio jurídico iniciado años antes. Las antiguas cuotas, siempre vulnerables, se elevaron a rango constitucional.
El cambio también se reflejó en los congresos locales. En 2024 se logró el 53.5% de las diputaciones estatales que ya fueran ocupadas por mujeres. Sin demérito a lo anterior, la fotografía nacional no es homogénea. Las mujeres encabezan hoy solo el 13% de gobernaturas y ocupan apenas el 30% de las alcaldías y presidencias municipales. El poder territorial más cercano a la vida cotidiana continúa siendo un espacio de resistencia estructural. Y esta disparidad no puede atribuirse a falta de compromiso cívico. El estudio muestra sobre la participación ciudadana del INE indica que en 2024 tuvo una mayor participación de mujeres, 64.2 frente al 54.8 de los hombres. La brecha, por tanto, no está en la participación, sino en condiciones de acceso, competencia y permanencia en los cargos de decisión. Es ahí donde la reflexión también nos lleva a pensar en otro factor que pone barreras a las mujeres, la violencia política en razón de género. Conforme a estas barreras aumentó su presencia en la arena pública, también se hicieron visibles las resistencias. El INE registró 47 quejas en proceso, 2017-2018, 148 en 2020-2021 y 215 en 2023-2024. El incremento puede explicarse por los mayores canales de denuncia y una conciencia más clara de los derechos, pero también revela que el ejercicio del poder por parte de las mujeres sigue generando reacciones en busca de inhibirlo. En este contexto, la historia de la maestra Eufrosina Cruz Mendoza, a quien hoy recibimos con un gran cariño y un honor en esta casa de estudios, adquiere un significado emblemático. Cuando en 2007 su triunfo fue desconocido bajo el argumento de que las mujeres no podían gobernar, se hizo evidente la tensión entre prácticas excluyentes y derechos fundamentales. Su trayectoria posterior demuestra que la exclusión puede transformarse en un impulso reformador. Y en su caso, una pregunta decisiva: ¿puede existir pluralismo jurídico sin igualdad? Hoy es posible afirmar, con datos verificables, que México ha avanzado de manera sustantiva en la igualdad político-electoral, pero la paridad numérica no garantiza por sí sola una igualdad sustantiva. El reto consiste en que la presencia se traduzca en el poder efectivo, que el acceso vaya acompañado de condiciones seguras para ejercer el cargo, que ninguna mujer en ningún municipio y bajo ningún sistema normativo o circunstancia vuelva a escuchar que no se puede o que no sabe gobernar por el simple hecho de ser mujer. En este horizonte, las universidades públicas no debemos ser espectadoras en la vida democrática, sino una parte activa en su construcción. Nos corresponde formar ciudadanos críticos y responsables, sostener el debate informado y producir investigación rigurosa que ilumine los desafíos pendientes. En este marco de este evento quiero decirles que la comunidad está comprometida con la conciliación de la igualdad sustantiva, generar conocimiento, abrir espacios seguros para la deliberación plural y acompañar desde la educación la construcción de un entorno libre de barreras y violencia. Es parte de nuestra responsabilidad institucional. En la universidad tenemos la firme convicción de que todas y todos podemos seguir dando pasos hacia adelante en favor de los derechos de las mujeres y en este sentido del beneficio de la sociedad por vía de la equidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa de estudio. Muchas gracias por hacernos sede de tan importante evento. Salume, profe. Muchas gracias, doctora. Por último, el doctor Vladimir Gómez Anduro, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigirá unas palabras. Gracias. Yo sé que todos vinimos a escuchar a la maestra Eufrosina, pero sí quisiera decirles que es la primera vez que estamos aquí en su estado, la magistrada Maribel y un servidor,
y nos hemos llevado una gratísima sorpresa. Tienen una ciudad hermosa y luego todavía nos traen aquí a la universidad y también muy sorprendidos con las instalaciones que tienen en esta universidad. Estoy seguro que se sienten bien orgullosos tanto de su ciudad como de su universidad. Pues bueno, muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales, mejor conocidas como la AMEL, quiero agradecerle en primer término a nuestra querida amiga y asociada, la magistrada presidenta Laura Llamas, que nos hizo la invitación de estar aquí, pero también a nuestros queridos amigos magistrados de aquí de Pleno, Horacio López y Oscar Montoya, que además de buenos amigos, también son asociados de la AMEL. Les agradecemos infinitamente no solamente la invitación, sino también las finísimas atenciones que han tenido para con nosotros y su personal, por también le hago extensivo este agradecimiento. A nuestros anfitriones del día de hoy, la doctora Mirna Delgado, jefa de departamento de la Escuela de Derecho de esta universidad. Muchísimas gracias, doctora, por abrirnos la puerta de esta universidad tan hermosa que tienen. Y por favor, le pido el inmenso favor de que haga extensivo nuestro agradecimiento al maestro Juan Carlos Arredondo, rector de esta universidad. Saludo también a la magistrada Blanca Maldonado, como ya dijeron, es presidenta del Tribunal de Durango y secretaria de nuestra asociación. Y por supuesto, me da mucho gusto también compartir la mesa con la maestra Eufrosina Cruz, que es la persona que hemos venido todos a escuchar el día de hoy. Por cuestiones de tiempo no puedo saludar a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Simple y sencillamente les digo que me da muchísimo gusto la convocatoria que han tenido el día de hoy, bastante nutrida, y pues bueno, son temas muy importantes para el desarrollo democrático de nuestro país. Parecía que la doctora y yo nos pusimos de acuerdo en cuanto a las palabras, pero no fue así. De hecho, nos venimos conociendo ahorita. Y pues bueno, hace más de 70 años el sistema político mexicano hacía una simpática concesión, vamos a llamarle así, me refiero a lo que la doctora decía, conceder el voto de las mujeres. Y lo digo así, en esos términos de concesión, porque así lo concebía el Estado mexicano o el sistema político en aquel momento. No lo concebía como un reconocimiento de derechos, sino como una concesión que el sistema político hacía hacia las mujeres, pero además, como siempre ha sido, o como casi siempre ha sido, estos momentos de apertura democrática que ha tenido nuestro país, se da porque siempre hay una razón política o electoral detrás. Ojo, no quiero negar o no quiero dejar de reconocer la importancia de ese momento histórico de nuestro país, pero creo que sí es necesario quitarle un poquito ese romanticismo con que nos han vendido estos logros, porque creo que es importante para lo que en un momento voy a decir. Sin embargo, también hay que reconocer que desde 1953 a la fecha, digamos, nuestro país ha tenido avances muy importantes en materia de derechos políticos de las mujeres. Actualmente nuestro país anda en términos de representación igualitaria entre hombres y mujeres a nivel parlamentario, andamos en el quinto, cuarto lugar a nivel mundial. Y esto hay que reconocerlo, pero también hay que decirlo, y esto ha sido en gran manera a la lucha, al activismo de mujeres como la que el día de hoy nos acompaña aquí en esta mesa. Y les comentaba, ya para ir cerrando, que es muy importante ir vaciando, quitando este romanticismo de estos momentos, porque si no lo hacemos, es posible que dejemos de ver la realidad que verdaderamente está detrás de estos momentos. Lo cierto es que mientras más mujeres se han atrevido a levantar la mano para reclamar sus derechos políticos, para ir ocupando esos espacios, al mismo tiempo se han venido generando reacciones violentas, principalmente por parte de nosotros los hombres, aunque también hay que reconocerlo por parte de algunas mujeres, como si sintiéramos que esos espacios que ellas legítimamente están ocupando nos pertenecieran a nosotros, los hombres. Por eso, y ya con esto cierro, la conferencia del día de hoy es muy importante porque creo que hoy en día la voz de la maestra Eufrosina es una de las voces con mayor legitimidad para hablar de estos grandes temas. Muchísimas gracias.
Agradecemos al doctor Gómez Anduro sus palabras y para dar paso a la conferencia magistral, invitamos a quienes integran el Presidium a ocupar sus lugares en la primera fila. A continuación, les invito a visualizar la semblanza de la maestra Eufrosina Cruz Mendoza. Eufrosina Cruz es una mujer zapoteca nacida en Santa María Quiegolani, en lo profundo de la Sierra Sur de Oaxaca. Desde ahí, donde las montañas guardan historias de siglos, comenzó una lucha que rompería el silencio de generaciones. En 2007, se atrevió a desafiar un sistema que le negó el derecho a participar en las elecciones de su comunidad, por el simple hecho de ser mujer. Ese momento no solo marcó su vida, encendió una llama que hoy sigue alumbrando el camino de muchas otras. Contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en ciencia política por la UPAEP, Eufrosina ha hecho del conocimiento una trinchera. De las aulas rurales como instructora comunitaria, llegó a presidir el Congreso de Oaxaca, la primera mujer en lograrlo. Durante su gestión como diputada federal, logró lo impensable, reformar la Constitución para que se reconociera en el artículo 2 el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas, porque su voz no solo reclama justicia, también construye leyes que transforman realidades. En 2023, también como diputada federal, impulsó y logró la reforma al Código Penal Federal para castigar los matrimonios infantiles o equiparables, logrando que México se convirtiera en el primer país en América Latina en tipificarlo como delito grave. Ha sido reconocida en todo México. Premio Nacional de la Juventud, una de las 50 personas que mueven al país según CNN Expansión, una de las 100 mujeres más poderosas de Forbes y una de las 300 líderes más influyentes de México. Y el mundo también ha escuchado su nombre. La ONU la nombró una de las 100 mujeres más poderosas del planeta. Ha compartido escenarios con mujeres como Michelle Obama y Malala Yousafzai. Recibió el premio Una Vida por la Libertad, siendo la primera mexicana en obtenerlo. El Icon Award 2023 por Decidida Submit y el Premio Corazón en San Francisco, California. Le otorgaron el reconocimiento Acciones que Transforman por Women Economic Forum Iberoamérica, un galardón especial en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Forma parte del Top 100 de destacadas mujeres líderes de 2025 y ha recibido múltiples reconocimientos en cumbres nacionales e internacionales. Su historia ha sido contada en filmes como La Revolución de los Alcatraces, Hecho en México y Las Sufragistas. También en libros como Alas de Maguey, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y, en sus propias palabras, En los Sueños de la Niña de la Montaña, uno de los libros más vendidos en el país. En abril de 2025, después de 17 años de caminar con esperanza, nació la Fundación Eufrosina, un espacio que lucha por erradicar el matrimonio infantil y construir un país justo para todas las niñas y niños. Eufrosina Cruz Mendoza no solo alza la voz, abre caminos, transforma estructuras y nos recuerda que la montaña también sueña. Y cuando sueña, no hay fuerza que la detenga. Hagamos posible los sueños. Visita www.fundacioneufrosina.org, dona hoy y transforma vidas. La maestra Eufrosina Cruz Mendoza, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la participación política de las mujeres.
Agradecemos su presencia y cedemos el uso de la voz para dar inicio. Senhores, durante da oficina de discussões de Lode, hace más de 18 años estaba cañón que estuviésemos aquí, y más para nosotras las mujeres indígenas. Hace 18 años la palabra mujer ni siquiera existía en la Constitución para nosotras las mujeres indígenas. No había ni una institución que nos abrazara. Y la respuesta llanamente era, es que es la costumbre, es que así es que así ha sido. Y hoy el que estemos aquí significa que también como sociedad, como institución, estamos reaprendiendo todas y todos. Estamos reconstruyendo nuevos roles. Y que no ha sido fácil el camino. Cuando hablamos temas de mujeres, muchas veces he escuchado en este camino, otra vez las viejas, ¿no? Pues otra vez las viejas, ¿saben? Porque este camino ha dolido mucho. Porque mi lucha no ha sido solamente votar y ser votadas. Es que nos vieran. Y hemos arrebatado, ¿eh? Y arrebatar no ha sido una palabra ni es una palabra de soberbia para mí. Es simplemente ocupar el espacio que nos corresponde en esto que se llama vida. Yo nací siempre con el no. No lo hagas, no lo intentes, estás loca, ¿cómo crees? Eso no es para ti. Ahora imagínense participar en la vida pública. No, hombre, eres la loca del pueblo. La chamaca que anda con todos los chamacos del pueblo. Y yo no sabía cómo se llamaba eso, ¿no? Y hoy eso se llama violencia política, ¿saben? Ni siquiera sabía que era violencia. Yo nací en un pueblito, como muchas y muchas de las que hay en este país, en donde papá y mamá nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. No supieron leer ni escribir. Mamá tuvo 10 hijos, uso y costumbre. Papá casó a mi hermana, la más grande, a los 12 años, uso y costumbre. A los 13 años ya era mamá, uso y costumbre. A los 31, mi hermana ya era mamá de 9 hijos, uso y costumbre, ¿eh? Es lo normal. Y yo pensaba que esa era mi misma historia. Todas las de mi edad en mi comunidad son abuelas, uso y costumbre. Imaginar ir a la cancha del pueblo, ¿cómo? Eso era imposible. Salirse del espacio privado, o sea, en la cocina, estaba cañón, ¿saben? Por eso el proceso de la participación política de las mujeres, más en las comunidades indígenas, lo menos importante era votar y ser votadas, ¿eh? Era que nos viera este país, que nos escucharan, que también las niñas podían ir a la cancha del pueblo, que también las niñas jugaran básquetbol, que también las niñas escucharan su voz, ¿saben? Pero el sistema nos echó la culpa y nos dijo que era nuestra costumbre, cuando no es nuestra responsabilidad, ¿saben? Pero lo fui descubriendo con el proceso de eso que se llama el poder de la palabra. El poder de la palabra que también el sistema me negó y lo tuve que arrebatar, ¿saben? ¿Y qué es el poder de la palabra para mí, Frosina? La educación. No responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, de esta desigualdad. Ahí nacen y ahí mueren. No conocen otra forma de convivencia. Es lo normal.
y yo también pensaba que era normal, levantarme a las 3 de la mañana con mamá y ser la última. Fíjense qué tan importante es el poder de la participación política de las mujeres, porque rompe con todas las violencias, porque da voz, no solamente es la grilla, es que visibiliza historias. Vuelvo y repito, hace 19 años en mi pueblo, estaba cañón que estuviésemos en la cancha del pueblo. Estamos hablando de 1953, que marcaba ya en la Constitución. Pero para nosotros las mujeres es reciente esto. ¿Y cómo y por qué llegué ahí al espacio público? Hoy siempre aclaro dos cosas cuando tengo oportunidad. No vengo a decir qué tienen que hacer ustedes como magistradas y magistrados. Es un deber ético y moral de ustedes aplicar la justicia con perspectiva de género e interculturalidad, ¿saben? No es una palabra de moda, es una palabra de justicia. Pero vuelvo y repito, era normal levantarse a las 3 y ser la última. Y eso sucede en cualquier estrato social, porque nos educan a las mujeres a ser las que tenemos que atender, servir. Y entonces, ¿cuándo van a empezar a atendernos? Escucharnos, si no iniciamos nosotras mismas por nosotras. Pero vuelvo y repito, hoy estoy aquí al frente de ustedes porque en esa invisibilidad, en ese pueblito no más de 1,200 habitantes, pues en mi pueblo hace muchos años no había luz, como en muchas comunidades de este país. No había carretera, no había hospital, no había escuela. Mi única posibilidad era una cosa que le llamaban primaria. Yo no conocía que era una secundaria, prepa, universidad, nada de estas cosas. Mi escuela era un saloncito con piso de tierra, en lugar de pupitre, pues eran unos pedazos de tabla. Por eso no responsabilizo a mi papá y a mi mamá. Responsabilizo al sistema que me nombró siempre víctima y que muchas veces me sigue nombrando grupos vulnerables. Asunto indígena, tema indígena. Ya después dije, chingado, ¿a poco soy un asunto? ¿A poco no? No, soy persona. Y entonces aprendí también con el proceso que lo que no se nombra correctamente no existe, no se defiende. Por eso es tan importante aplicarlo, tenerlo en las leyes. Vuelvo y repito. Y lo que no se nombra correctamente tampoco se defiende. Asunto indígena, tema indígena. Chingado. Soy persona. Grupos vulnerables. Fíjense, la palabra misma ya te está victimizando. No, yo no soy vulnerable, no me faltó un tornillo, ni me falta un tornillo. Me faltó posibilidad y oportunidad, que es bien distinta. ¿O es que son los pobres? Chingado. ¿Qué es pobreza? ¿Pobreza de la panza? Pues no, porque en mi pueblo y en las montañas de acá mismo, Aguascalientes, hay un chingo de comida. Quintonil, verdolaga, y siempre digo, acá en Aguascalientes el restaurante más pirisnais le llaman comida gourmet, ¿no? ¿O no? O comida vegana, le ponen una flor y la bendita cuentota. Vamos a vivir la experiencia, dicen los magistrados, ¿va? Y dices, no manchen, es el frijol que me daba mi mamá en el pueblo. Yo no hablo de esa pobreza, yo hablo de la pobreza de aquí. Porque cuando una mente no tiene el poder de la palabra, tiene mucho miedo a cuestionar, tiene mucho miedo a exigir, pero sobre todo tiene mucho miedo a decidir y a entender que esto que ven ustedes es mi propiedad, o sea, mi cuerpo es mío. Y no puede caber la costumbre, y menos
el que decide la libre autodeterminación sobre esto. La libre autodeterminación no puede violentar la dignidad de la persona, ¿saben? Porque muchos de los procesos que no avanzan es que se amparan en la libre autodeterminación. Y resulta que la libre autodeterminación solamente están los sombreros, no estamos los rostros de las mujeres, ¿saben? Pero vuelvo y repito, eso lo fui entendiendo con el proceso que fui adquiriendo con el poder de la palabra. Porque mi historia ya estaba escrita. Nací en un sistema que me gritó, origen es destino. Yo hoy le grito que no, origen no es destino, ¿saben? Por más adversa que sea esa circunstancia. Porque cuando naces con el no, eres mujer, eres indígena, pues ya te fregaste, ¿no? Pues no. Hoy estoy aquí al frente de ustedes porque un día llegó una gran persona en mi vida. En este libro lo hablo, Los sueños de la niña en la montaña. Mi maestro Joaquín. ¿Qué me enseñó mi maestro Joaquín? Que había otros colores, que había otros olores. Y que esa niña, el primer acto de amor que hizo esa persona en mí, fue el empezar a cuestionar qué es lo primero que tienen que hacer también como titulares de las instituciones. Empezar a cuestionar eso que se había normalizado, pero que sabes que es violencia. Y cuando algo incomoda, se llama violencia, en cualquiera de sus presentaciones. Trabajo igual, salario igual, deporte igual, reconocimiento igual. Pero hasta en eso no ha sido igual. Ahora imagínense en las comunidades indígenas. Y entonces la niña empezó a cuestionar de decir, ¿por qué yo tengo que servir a mis hermanos? Si hago igual o más que ellos. También voy al campo, también recojo la cosecha, también limpio la milpa. Y me levanto más temprano porque el muchacho quiere comida caliente. Y luego regresas otra vez en la cocina a hacer tortilla. Es que eres la niña, es que eres la mujer, es que es el uso y costumbre. Ahora en la vida pública, ahora imagínense, es que no dan trabajo comunitario. Ese es el argumento que me dieron cuando me negaron ser la presidenta de mi pueblo. ¿Y qué es el trabajo comunitario? ¿Quién se levanta primero en estos entornos comunitarios? ¿Qué no las mujeres? ¿Quién hace la tortilla? ¿Quién prepara eso? Y ese alimento que se prepara para ese trabajo, ¿qué no fue para el trabajo comunitario? ¿Para que se lo llevara el esposo? Entonces el trabajo comunitario es de todas y de todos. Entonces, ¿por qué me vas a decir que no había dado trabajo comunitario para mi comunidad? Entonces entendí entonces que había que reinterpretar el trabajo que históricamente habíamos aportado para nuestras comunidades, pero nadie lo visibilizaba, porque el trabajo de hogar no es reconocido, no es valorado. Hasta en eso, ¿qué dicen? ¿A qué se dedica tu mamá? A nada, es ama de casa. Ah, chingado. No, ese es el trabajo que aporta. Pero esa había sido y muchas veces sigue siendo en muchas ocasiones. Por eso es tan importante, hoy veo muchas jóvenes y muchos jóvenes, el que sepan la historia, jóvenes. Que cada derecho no se nos dio de manera automática, hemos tenido que arrebatarlo. Unas más que otras, ¿saben? Que no ha sido fácil. Para nosotros las mujeres indígenas, el votar y ser votadas no se nos dio hace 70 años. Apenas se nos dio en 2014. No había un recurso de impugnación hace 18 años para este país, para nosotros las mujeres. Pero fui aprendiendo a nombrar esas diferentes violencias. De empezar a cuestionar y empezar a decir, esto no es normal. Pero ¿a quién le dices? ¿Con quién te quejas?
Si es lo normal ahí en tu comunidad. El que las niñas no vayan a la cancha, el que las niñas no juegan básquetbol, el que las niñas no se puedan sentar en la mesa, el que mi mamá nunca se había sentado en la cancha del pueblo, el que en el espacio de la iglesia, si entras a la sacristía, te dicen que es pecado. Si tocas la campana del pueblo se va a quebrar el corazón porque eres mujer. Dices, chingao. ¿Cuántas acciones se normalizan para invisibilizarnos? Vuelvo y repito. Entonces esa niña entonces se volvió la loca porque romper paradigmas también duele. Pero aparte, ¿qué tan dispuestos están en asumir esas responsabilidades? Porque es bien fácil cuestionar, ¿eh? Es bien fácil criticar. Dijera mi mamá, la lengua no tiene hueso y dice un chingo de cosas. Pero ¿qué están haciendo ustedes para modificar eso que no les gusta? No a mí, ¿eh? Ese es el reto. Y Eufrosina decidió incomodar. Incomodar hoy, yo ya no cargo la vergüenza. Que lo cargue un sistema que me negó siempre todo. Me negó la educación, me negó en sentarme en la mesa de mi pueblo, me negó de ir a la cancha del pueblo. Siempre me dijo no y no y no. Y descubrí que merezco mi sí, que es mi responsabilidad mi sí, aún con todo lo que conlleva eso, aún con la adversidad. Entonces cuando mi maestro me enseñó, el primer acto de amor que me hizo mi maestro fue nombrarme, ¿saben? ¿Qué es tan importante por eso? ¿Qué es tan importante nombrar? En ese ejemplo chiquitito, ¿en qué sentido me nombró mi maestro? Pues en casa le valía cacahuate a mi mamá y mi papá si existía o no existía, ¿no? Vuelvo y repito, no les echo la culpa. Pero de repente alguien te empieza a dar tu primera canica y tú descubres que puedes reírte, que puedes gritar, ¿saben? Porque hasta en eso nos negaron. Y descubrir que eras chingona para las canicas. Y mi maestro no me enseñó a ganarle al niño, ¿eh? Y hoy yo sé que me enseñó a ganarle a la adversidad, ganarle a la vida. Y otro acto de amor que me hizo mi maestro, me acuerdo, mi hermano es más grande que yo, uno de mis hermanos, somos 10. Y entonces yo paso a 4º año y mi hermano reprueba, porque antes era promovido sí, promovido no, en un cuadernito. Y en el mío decía promovido sí, y en la de mi hermano venía promovido no. Mi papá, con el poco español que hablaba, ¿qué no fue a reclamar al maestro para decir que por qué la niña había pasado y no el niño? Y el primer acto de amor que hizo alguien por mí fue mi maestro decir, es que la niña sabe más que el niño. Si quieren, paso al niño, pero yo no voy a reprobar a la niña. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? En esos sacrificios que tenemos que hacer nosotros las mujeres, de decir, termina tú la maestría y yo cuido a los niños. Termina tu doctorado y yo cuido a los niños. Y termina y se va con otra, ¿va? ¿Es cierto? No, ¿por qué tenemos que sacrificar por nuestros sueños, por nuestros espacios? Vuelvo y repito, lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Pero esos son los roles que nos han impregnado como sociedad. ¿Cuáles son los roles que tienes que hacer como mujer, como niño? En los baby shower siempre les digo, rosa, azul, ¿no? Si es rosa, mi princesa, la que me va a cuidar. Y si es niño, mi chingón, el que va a trabajar. Chingado, ¿a poco no va a trabajar la niña? ¿Saben? No hay princesas, no hay príncipes. Hay niñas y niños valientes que tienen que construir su propia historia, a pesar de la adversidad. Y entonces, ¿qué significa? Que tenemos todas y todos como sociedad reconstruir nuevos roles, ¿saben? Porque estos roles son los que nos han detenido también, sea en comunidades indígenas o sea en zonas rurales, ¿eh? Entonces, hoy tenemos la responsabilidad de reconstruir estos roles. Pero vuelvo y repito, regresemos a mi historia. Todas las de mi edad son abuelas.
Y hoy estoy acá al frente de ustedes porque descubrí que aún con la adversidad yo soy la responsable de construir mi historia. Pero ¿cómo se logra eso? Cuando no conoces otras posibilidades. Sales de tu contexto, llegas a una ciudad donde todos te ven de pies a cabeza y mis 12 años yo le daba un nombre también a eso que viví con papá. Papá había caminado ya 12 horas. Nunca habíamos subido en una cosa que llaman autobús, ¿no? Somos de montaña, llegar a calor. Y esa mirada sí me incomodó a mis 12 años. Sí me dolió. Y yo no sabía qué era. Ya de grande le di un nombre. ¿Y saben qué? Se llama discriminación. Se llama exclusión. Y duele. Pero también aprendí que los que lo hicieron fueron los ignorantes, no mi mamá ni mi papá, ¿saben? Porque nunca vimos, pues igual eran personas, ¿saben? Pero ¿cómo se sobrevive ahora? Yo no sabía que era una secu, prepa, universidad. Pues había que trabajar y estudiar. No estaba mamá y papá para decir, ya comiste, ¿qué te hace falta? Mi sueño en la prepa o en la secu era comerme una torta, comprarme un libro, subirme en el camión, comprarme una computadora. Estaba cañón. Y en esa adversidad ese monstruo te dice, ¿cuál es tu origen ya? Es decir, ¿cómo crees que vas a terminar la prepa y la secu si ni para el camión tienes, ni para la torta tienes, menos para una computadora? Y en esa adversidad íntima le dices, sí, tienen razón, esto no es para mí. La máxima aspiración de esa sociedad para Frosina era ser la trabajadora del hogar de la casa más rica de esa ciudad o ser la nana, que no es malo ser ninguna de esas acciones, siempre y cuando tú lo decidas y no tu circunstancia. Vuelvo y repito. Y aprendí entonces que aún con la adversidad se tiene que avanzar, aún con el miedo se tiene que avanzar. Y había que tomar decisiones desde los 12 años, de decir, si me subo a un camión o compro el kilo de tortilla, ¿qué es más importante? Pues el kilo de tortilla, ¿verdad? Porque el pasaje nada más es uno y ya me fregué. Pues entonces levántate un poquito más temprano. No tienes para la torta, pues no salgas al patio, porque en el patio están todos comiendo su torta, ¿verdad? El libro, pues ve a la biblioteca y saca la copia. ¿Que duele? Duele. ¿Que odias? Sí odias también, Pero vas adquiriendo el poder de la palabra y entonces vas y regresas a tu entorno y las cosas siguen igual. Mamá seguía levantándose a las 3 y era la última en dormir. Las niñas no podían ir a la cancha. Las mujeres en la fiesta se tenían que sentar en el petate y el plato en el piso. Uso y costumbre. Y dices, ¿y entonces por qué en la escuela me dijeron que hay un librito que se llama Constitución Política, artículo 1, igualdad? Resultaba que eso valía cacahuate. Derecho constitucional, la libre autodeterminación. ¿Qué hubo? Y dices, no, ¿qué es uso y costumbre? Lo que violenta, lo que lastima, lo que denigra, no, se llama violencia. El uso y costumbre que yo amo, que yo defiendo, Frosina, es mi lengua, mi vestimenta, mi fiesta, mi comida, pero no la violación a los derechos humanos de nadie, ¿sabe? Y entonces esa niña empezó a cuestionar ahora su entorno, de decir, ¿por qué yo no puedo ir a la cancha del pueblo? ¿Por qué no puedo entrar a la sacristía? ¿Por qué no puedo entrar? No puedo tocar la campana. Es que la costumbre, es que es pecado. Y entonces yo dije, no, ese no es pecado. Y entonces me volví en la loca de mi pueblo, en la chamaca que andaba con todos los chamacos del pueblo. Y el día que entré a la sacristía de la iglesia, ¿cuántas cosas visibiliza la participación política de las mujeres? Rompe con todo,
entonces, el día que entré a la sacristía, pues descubrí que es donde los señores se toman sus mezcalitos. Yo dije, qué chingón pecado. ¿O no? Yo también tengo garganta, también me entra, ¿va? Con todo respeto. ¿Saben? Pero eso sí costumbre. Es que no puedes tocar la campana. Yo dije, un día voy a tocar la campana del pueblo. Entonces vi que no viera los topiles ahí vigilando, porque si no, si me hubieran cachado, me hubieran metido al bote. Y ese día toqué la campana a toda mi fuerza, y ahí sigue la campana. ¿Qué creen, que se rompió el corazón? ¿Saben? Pues claro que no. Y entonces te das cuenta cuántos paradigmas te toca romper para visibilizarte. Y en 2007, pues a la chamaca se le ocurre querer ser presidenta del pueblo. Imagínense. Mi estado tiene 570 municipios, 417 regidos por usos y costumbres, hoy llamados sistemas normativos internos, que da lo mismo, ¿saben? Imagínense eso. Y entonces dicen los chavos, por eso me da mucho gusto que estén los chavos, China, como China me dicen en el pueblo, oye China, vas tú. Dijo, ¿cómo chingado voy a ir si no votamos? Mucho menos que voten por nosotras, teniendo una credencial de elector, que me hacía suponer que era ciudadana de este país, porque en mi credencial de elector dice localidad Santa María Quiegolani, sección, casilla, y resultaba que eso valía cacahuate, ¿saben? Porque los que votaron por mí en 2007 fueron los hombres de mi pueblo, los chavos del pueblo. Inicia la papeleta, reparten la papeleta a todos los señores, porque ni yo voté por mí, pues, para empezar. Y entonces decía presidente propietario, presidente suplente, ¿no? La primera vez que anotaban el nombre de una mujer, que era mío, y se integra a la mesa de debates, puros hombres, claro, ¿no? Y en un partido de básquet, un palito, 2 palitos, 3 palitos, a mediodía la pinche chamaca andaba, ya llevaba un chingo de palitos. Se los juro. Y entonces anuncian que las papeletas que estaban a nombre de la chamaca no valía. Porque era la costumbre. Porque en la historia del pueblo nadie nunca había votado por mujeres. Y entonces a mediodía los chavos llegan a la casa de mis papás, me dicen, oye China, dicen que los votos que están para ti no va a servir. Y le dije, ¿por qué? Pues porque es la costumbre del pueblo. ¿Pero hay un documento que diga eso? No, es que es la costumbre. Y es la primera vez que yo me enfrenté a una asamblea comunitaria. Ese día odié haber nacido mujer en este país. Porque otra vez estaba yo ante la disyuntiva del hecho de haber nacido mujer. Y ya con conocimiento, y duele más. Y que una asamblea integrada por puros hombres tomados te insulten. En lengua materna yo hablo el zapoteco, de la cual y lo saludé. Hoy honro mi lengua también, porque hasta en eso el sistema me dijo que yo tenía que despojarme de ella para merecer desarrollo, participación política y todo. Y hoy les grito que no. Hoy honro mi lengua. Y no es un dialecto, porque luego dicen, ¿qué dialecto hablas? No, yo no hablo un dialecto. Yo hablo un idioma que se llama zapoteco, que este país debería conocer también. Se hablan 68 idiomas diferentes al español, ¿saben? Pero vuelvo y repito, en lengua materna hay palabras que ni siquiera en español no existen. Los insultos son muy rudos. Y estar ahí con señores ya tomados. Y sí lloré ese día. Pero también les dije que eso no se iba a quedar así, ¿saben? De verdad, y no fue una venganza, sino que duele. Duele porque tú solita ante una asamblea, ninguna mujer, ¿cómo entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde jalo? ¿A quién denuncio? Si en mi pueblo ni siquiera hay internet, no hay radio, ¿quién te va a escuchar?
Yo no sabía, hace 18 años no había eso que se llama violencia política. Y la violencia política duele más que cualquier violencia, porque es la violencia resumida en todas las violencias: psicológica, agresión. Y hacen, ¿qué dices? Entonces, ¿para qué chingado nací mujer? Si el argumento es que yo soy mujer, ¿saben? Fue la primera vez que una mujer se enfrentaba a la asamblea. Y yo me sentía chingona, contadora pública. Y descubres que eso valía cacahuate. ¿Y ahora para dónde jalas? Llegas a casa, ves a mamá diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo. Y te pueden correr del pueblo, Ves a tus hermanos diciendo, ya ves, te lo dijimos, aquí las mujeres no sirven. Y volteas con 10 de tus compañeros diciendo, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo. ¿Qué hacen ustedes? Trájame tierra, ¿saben qué? Ahí la dejamos. ¿Qué es lo más fácil y lo más cobarde? Y entonces dices, ¿para qué fregados? Me aguanté en no comer la torta, en no subirme en ese camión, en no tener una computadora y tener que ir a decir al maestro, oiga, profe, no tengo para ir a rentar un ciber. Lo mismo que va a venir en esas hojas impresas, va a venir en la hoja que voy a presentar a mano. Y aprendí entonces que si no dices las cosas, nadie te escucha. Y mis maestros me escucharon y me dijeron, no te preocupes, tráemelo tu trabajo. Que aprendí que no fuera la adversidad el pretexto de no avanzar. Y entonces yo dije, no, tengo que denunciar. ¿Y ahora a dónde? Ni un abogado de mi estado quiso llevar mi caso, porque me dijeron que era atentar contra el sistema. Es lo que me dijeron, ¿Ya preguntaste al secretario general de gobierno? ¿Y quién chingado es ese? Porque eran 407 municipios regidos por usos y costumbres. O sea, que en la historia de mi estado las mujeres no estábamos presentes en el proceso de nuestra comunidad, ¿saben? Mi mamá nunca había salido de lo privado, o sea, en la cocina, para sentarse en la cancha del pueblo. Lo menos importante en este proceso de mi lucha era votar y ser votadas, vuelvo y repito, era que nos vieran. Mi pueblo no venía en el mapa de este país. No existíamos para este país, menos y íbamos a existir para nuestro estado y para nuestra comunidad. Y llego a Oaxaca capital. De mi pueblo a llegar a Oaxaca son 9 horas en carro. ¿Y ahora para dónde jalas? Y buscas a ver quién te va a ayudar. Nadie quiso ayudarnos. Y entonces vas a la general de gobierno y ¿qué te dicen? Aquí se hacen las reglas de nosotros. En ese entonces era el IFE. Y el IFE ni siquiera tenía idea de los sistemas normativos internos. Tribunal menos, ¿saben? ¿Quién te va a abrazar? ¿Con quién vas? ¿Saben? Y la única alternativa fue ir a derechos humanos. Derechos humanos, si no hay una sanción, pues de nada sirve. ¿Saben? Y entonces, ¿quién me acompañó en este proceso? Los medios de comunicación, las denuncias. Tuve 2 atentados por denunciar, por pedir, ¿saben? Por eso cuando yo hablo, para nosotras las mujeres indígenas lo menos importante era votar y ser votadas. Es que nos vieran, que somos parte del proceso comunitario y que cuando hagan su perspectiva de juzgamiento, lo hagan con esa sensibilidad, ¿saben? La libre autodeterminación se termina cuando hay violación a los derechos humanos, aquí y en donde sea. La libre autodeterminación no puede estar por encima de los derechos humanos. No es tan complejo.
Y hoy, gracias a ese proceso de muchas mujeres, hoy yo puedo decir que en mi pueblo ya votan las mujeres. Hoy en mi pueblo ya hay paridad. Si me lo hubieran preguntado hace 18 años, yo les hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a verlo, pero hoy regreso a mi comunidad, ya me tomo el mezcal con los hombres de puro gusto, pues, ya no es por obligación, ¿saben? Que también es un proceso de reconciliación, porque no es quitar el espacio de los hombres, es que estemos todas y todos tomando decisiones, primero por el entorno de comunidad, después por el entorno de una sociedad, ¿saben? Pero es un proceso de reconstrucción también. ¿Qué tan dispuestos estamos primero para incomodar, para romper paradigmas? Porque vuelvo y repito, es bien fácil cuestionar, criticar, pero ¿qué estamos dispuestos a asumir, en perder este status quo para que de verdad hablemos de igualdad? Vuelvo y repito. Mi sueño era, por ejemplo, que hubiese un torneo de básquetbol en mi pueblo. En el año pasado hicimos el primer torneo de básquetbol en mi pueblo, donde las niñas y los niños, el premio fue de igual. El mismo reconocimiento a los niños y el mismo reconocimiento a las niñas. ¿Y saben qué? Mi mamá y mi hermana ya vio su nieta y su bisnieta a nunca más pedir permiso, el que ellas griten, el que ellas brinquen. Eso se trata, erradicar la violencia política, señores magistrados. No solamente es votar y ser votadas, es que todas y todos estemos ahí en nuestra comunidad, todas y todos estemos en las aulas, todas y todos estemos decidiendo el rumbo de nuestras comunidades. Lo menos para mí, Eufrosina, en este proceso ha sido el que voten o no voten, sino que es la oportunidad de visibilizar y que mi mamá ya sale de ese espacio privado que le dijeron, hoy se sienta en la cancha del pueblo, hoy se toma un refresquito en la cancha del pueblo, hoy las mujeres y los hombres están gritando porque sus hijas están jugando básquetbol. Hoy en mi pueblo hay 2 prepas comunitarias y hoy mi causa es, a raíz de eso, erradicar los matrimonios infantiles o equiparable en este país. Somos el segundo país en América Latina en permitir que las niñas se convierten en mamás sin tener la conciencia ni su cuerpo natural. Somos el 8º lugar en el mundo y lo seguimos llamando uso y costumbre. Y hoy lo grito que eso no es uso y costumbre, eso se llama abuso sexual infantil, eso se llama trata, porque cuando hay un instrumento por medio, que una vaca, que una fanega de maíz, que una fanega de frijol, se llama trata, porque hay un instrumento, un objeto que cambia la vida de una niña, ¿saben? Lo que pasó a Daisy en enero, una niña indígena chamula en Chiapas, 2 meses en terapia intensiva porque parió a un bebé teniendo solamente 13 años. Y su cuerpo pues se reventó alguno de sus órganos porque este país permitió que Daisy fuese mamá de otro ser humano. Y el bendito fiscal le dice, vamos a investigar. ¿Qué chingado vas a investigar? Hoy debe de haber órdenes de aprehensión en contra de quienes lo permitieron. ¿Y quiénes? Pues el entorno de familia, ¿saben? Tiene que haber sanción, porque lo que le pasó a mi hermana fue abuso sexual. Lo que le pasó a mi mamá fue abuso sexual. Yo huí de esa historia, ¿saben? Y a mí nadie me lo va a contar. ¿A quién le dice a esa niña que no se quiere casar si es lo normal? Tu miedo es que el fin de año, en junio y en julio, en estas comunidades, que es fin de curso de primaria o de secundaria, toquen la puerta de papá y que lleguen con su galón de mezcal, con su cajetilla de cigarro. Y tu miedo de niña es que a los 15 días regresen y papá entregue esa cajetilla ya quemada. Quiere decir que papá aceptó que te conviertes en la esposa de un hombre que ni siquiera conoces.
Y que el sistema te diga, es la costumbre. Y que el sistema te diga, te acostumbras, te resignas. Y ninguna niña se puede resignar a vivir toda la vida con su agresor. De eso se trata, ir erradicando la violencia política. Porque gracias a esa permisión, señores magistrados, hoy nombro otra violencia. Hoy nombro otro delito. Un delito que debió de haber sido siempre delito. Los matrimonios infantiles o cohabitación forzada, hoy lo nombro abuso sexual infantil, trata. De eso se trata estos espacios que hemos arrebatado. Así que, pues muchas gracias por este espacio. Vuelvo y repito, como lo dije al inicio, no soy nadie para venir a decir qué tienen que hacer, porque creo en la capacidad y en la sensibilidad de cada uno de ustedes. Creo que el estar en estos espacios tienen la gran oportunidad de saldar una deuda con las niñas y los niños de este país. No se dejen intimidar por los partidos políticos. No se dejen de intimidar por quedar bien. Déjense quedar bien con la justicia. Déjense quedar bien con la igualdad. Porque la igualdad no es que por ser mujer merezca más, no. Es que necesitamos que todas y todos hagamos de este país un espacio mejor e inicia aplicando la justicia con perspectiva de igualdad. Así que, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Y para los que quieren saber más de este proceso, está este libro que se llama Los sueños de la niña en la montaña, que vamos ya por la 12ª reimpresión. Gracias por el cariño que le han dado. Y todo el proceso que llevó. Estaba viendo el video hace ratito. Imagínense 2014. Se está modificando apenas la Constitución para nosotras, en las comunidades indígenas. 2014. Mi mamá ejerció ese derecho en 2010. Hay un documental que se llama Las sufragistas. Mi mamá se levanta tempranito. ¿Saben por qué? Se puso su mejor vestidito esa mañana porque la estaban llamando en el aparato de sonido del pueblo a la ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez, derecho que quizás todos ustedes de manera automática tienen, pero otras hemos tenido que arrebatar hasta el derecho de sentarnos en una silla. El derecho de mi mamá de sentarse en la cancha del pueblo, todas ahí riéndose con miedo. Pero en 2010 marcó esa historia en mi pueblo. Por primera vez vi a mis hermanas, a mis tías, a las mujeres de Santa María Quiogolani, un derecho que debió de haber sido siempre de ellas. Pero también hemos aprendido pues a arrebatarlo y aquí voy a seguir incomodando. Ya llegué y no me pienso ir, así que muchas gracias. De verdad agradecemos profundamente a la maestra Eufrosina Cruz Mendoza por su conferencia y sin duda estos espacios nos invitan a reflexionar sobre cómo las prácticas discriminatorias debilitan la democracia al limitar la pluralidad de voces. Por ello, conmemorar esta fecha no solo implica reconocer los avances alcanzados, sino también el asumir el compromiso colectivo de erradicar las estructuras que perpetúan la violencia y garantizan que la participación política de las mujeres sea libre, segura y plenamente respetada. A continuación, solicito la presencia de la magistrada Blanca Yadira Maldonado Ayala, secretaria general de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales y presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango, para realizar la entrega del reconocimiento a nuestra ponente, la maestra Eufrosina Cruz Mendoza.
Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las instituciones organizadoras que me permitan el privilegio de hacer la entrega, maestra, del reconocimiento que le hacen por esta extraordinaria ponencia. Una ponencia que, sin duda alguna, es un claro ejemplo de por qué conmemoramos el 8 de marzo. Esta gran mujer, con su gran experiencia de vida, es un ejemplo de resiliencia que tenemos que tomar y adoptar todas las mujeres de esta constante lucha por nuestros derechos y por nuestras libertades. Por eso es que a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y de la AMEL, me permito reconocerle a la maestra Eufrosina Cruz Mendoza su participación en la impartición de la conferencia magistral denominada La política también es nuestra, enfrentar la violencia para transformar el poder. Aguascalientes, con fecha 2 de marzo del 2026, y signan la maestra Laura Hortensia Llamas Hernández, presidenta magistrada del Tribunal Electoral de este estado de Aguascalientes, la doctora Marina Trinidad Delgado García, jefa del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el doctor Vladimir Gómez Anduro, presidente de la AMEL. Muchas gracias a todos y felicidades nuevamente, maestra. Muchas gracias. Se me pasó a agradecer a la universidad. Ya me siento mi alma mater aquí. Muchas gracias. Que por cierto, también yo ya estoy estudiando Derecho porque voy a ser abogada. Voy en 4º semestre. Así que, muchas gracias a todos. Quería yo leer un pedacito del libro para que sepa, cada libro va para la fundación también, porque hoy en 2025 no había ni un estado, 2023 logramos que en el Código Penal Federal se adhiera un capítulo nuevo de cohabitación forzada. Es cierto que en México desde el 2013 se reconoce la prohibición de los matrimonios infantiles en los códigos civiles, pero de nada sirve si no hay una sanción. Y por eso para mí era importante nombrarlo como un delito, porque no es posible que yo viviese en un país en donde el abigeato es delito grave, en donde tener mascota exótica es delito grave, y los matrimonios infantiles o cohabitación forzada no, porque es uso y costumbre. Pues no, señores, eso se llama abuso sexual infantil. Y en 2023 logramos ya que en el Código Penal Federal estuviese un capítulo nuevo. Pero vuelvo y repito, he aprendido que lo que no está a ras de tierra, pues de nada sirve también. Y por eso hoy estoy recorriendo el país para que cada estado en su Código Penal Federal también sea homologado. Y en 2025 no teníamos ni uno. Hoy compartirles a fecha de hoy, ya vamos 8 estados homologándolo y tenemos 10 estados ya listos para que también lo presenten ya en su pleno. Así que mi sueño es que los 32 estados tengan su tipificación en la cohabitación forzada como delito y empezar también con las fiscalías a hacer sus protocolos. Vuelvo y repito, el activismo no es ni de corto plazo, ni de mediano plazo, ni de largo plazo, es de largo aliento. Así que, silencia. Dice, un olor bonito. Ese era mi mundo, pero llegaba al mundo de mi maestro y olía bonito. No sabía qué era, porque me daba miedo tocar, pero olía bonito. Y me preguntaba, ¿cómo le hacía para comprar esas cosas? Porque en mi mundo no había desodorante, nadie lo usaba. Eran otras posibilidades. Cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades. Descubrí que el maestro se ponía algo en la mano o en la cabeza y olía bonito. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué en mi casa no había nada de eso y el maestro se baña todos los días y tú no? Y comienzas a aspirar a eso que miras. Cuando no ves otras posibilidades, crees que lo que pasa es normal. La violencia, la desigualdad, repetir la historia de mamá, de mis tías, de todas. Ahí naces y ahí mueres. La monotonía, la costumbre, tener hijos. Y cuando llega algo que rompe con esa monotonía, se convierte en la semillita para decir,
el cuarto de mi maestro huele bonito. Y a eso también vengo a invitarlas, a invitarlos, a que vayan, a que otras mujeres, otros hombres descubran ese olor bonito, pero nunca, nunca negar nuestra identidad. Eso también es justicia, que cada quien sepa que merece descubrir otros olores, otros sabores, otros sonidos, pero eso no significa que neguemos nuestra identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Eufrosina. Pido ahora la presencia de la doctora Mirna Trinidad Delgado García, jefa del Departamento de Derecho, quien hará entrega de un presente a nombre de esta casa de estudios. Mami, si te amamos. Gracias. Casa de estudios. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por representar a todas las mujeres. Invitamos ahora a quienes entregan el presidium, a nuestra conferencista estrella y a los magistrados del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes que pasen al frente de la primera fila para la toma de la fotografía oficial. Les solicito a todas las personas presentes, nos pongamos de pie.